Bienvenidos a El Despertar Oculto, el canal donde exploramos los secretos más profundos del mundo, los misterios que la historia ha tratado de ocultar y los fenómenos que desafían toda explicación. Hoy les traigo una historia que combina tragedia, obsesión y lo inexplicable. Hablaremos de la famosa casa Winchester, en California, Estados Unidos, una mansión que ha desconcertado a arquitectos, historiadores y expertos en lo paranormal durante más de un siglo. Imaginen una casa que nunca termina de construirse, que desafía toda lógica arquitectónica, con pasillos interminables, escaleras que no llevan a ninguna parte y puertas que se abren a paredes vacías. Una construcción que muchos creen que fue diseñada no solo para vivir, sino para confundir a los espíritus. Esta es la casa Winchester, hogar de Sarah Winchester, la heredera de la fortuna de los rifles Winchester y protagonista de una historia que parece salida de un relato gótico o de una novela de terror. Pero antes de adentrarnos en los oscuros pasillos de esta mansión, debemos entender quién fue Sarah Winchester y qué motivó esta construcción incesante. ¿Era solo la obsesión de una mujer en duelo, un intento de expiar culpas personales, o realmente creía que estaba siendo perseguida por los espíritus de aquellos que habían muerto por los rifles de su familia? A lo largo de este especial exploraremos cada rincón de la mansión, descubriremos los secretos que esconde y escucharemos los relatos de quienes han sentido la presencia de lo inexplicable en sus pasillos, desde sombras que se mueven solas hasta sonidos que parecen surgir de la nada. La casa Winchester es mucho más que una construcción. Es un laberinto de misterio y leyenda. Durante los próximos minutos los invito a dejar de lado la realidad cotidiana y adentrarse en un mundo donde la obsesión, la superstición y lo paranormal se entrelazan de manera inquietante. Prepárense para caminar por pasillos que desafían la lógica, para conocer a una mujer atrapada por la culpa y el miedo, y para descubrir por qué esta mansión sigue fascinando al mundo más de 100 años después de la muerte de su dueña. Abramos la puerta de lo desconocido y adentrémonos en la historia de la casa Winchester. Sarah Lockwood Winchester nació en 1839 en Nueva Haven, Connecticut, en el seno de una familia acomodada. Su vida, hasta cierto punto, fue tranquila y relativamente convencional, marcada por la educación y los valores de la alta sociedad estadounidense de la época. Sin embargo, su destino tomaría un giro dramático que cambiaría su vida para siempre. En 1862, Sarah se casó con William Wirt Winchester, heredero de la famosa fortuna de los rifles Winchester. La empresa de armas había ganado una enorme reputación y con ello su familia acumulaba una inmensa riqueza. Para Sarah, al principio, la vida parecía prometedora. Estabilidad económica, una familia creciente y un futuro aparentemente seguro. Pero el destino fue cruel. En 1866, su única hija, Annie, murió a la edad de apenas un año. La pérdida devastó a Sarah, sumiéndola en una profunda tristeza. Apenas unos años más tarde, en 1881, su esposo William también falleció inesperadamente. De repente, Sarah se encontró sola, heredera de una de las fortunas más grandes de Estados Unidos, pero también atrapada en un dolor insoportable que ningún lujo podía aliviar. Es
en este periodo de duelo extremo cuando, según la historia, Sara comenzó a creer que los espíritus de todos aquellos que habían muerto a causa de los rifles Winchester la perseguían. Ella temía que estos fantasmas vinieran a reclamarla a ella o a atormentarla de alguna manera. Esta creencia, mezcla de superstición, culpa y miedo, la llevaría a tomar una decisión que transformaría su vida y daría origen a uno de los misterios arquitectónicos más fascinantes del mundo. Sara consultó a médiums y espiritistas, quienes le habrían aconsejado que debía construir una casa para apaciguar a los espíritus. Se dice que cada habitación, cada pasillo y cada escalera de la mansión fue diseñado siguiendo las instrucciones de los médiums, como un laberinto para confundir a los espíritus y protegerse de su ira. Cada día, Sara supervisaba los trabajos de construcción, asegurándose de que la casa nunca estuviera completa, para que los espíritus nunca encontraran descanso ni pudieran atraparla. Algunos relatos describen a Sara como una mujer silenciosa y misteriosa, casi etérea, que caminaba por los pasillos de su enorme mansión con una mezcla de determinación y miedo. Nunca hablaba mucho con los obreros sobre su vida personal. Su mundo estaba centrado en la construcción interminable y en la protección de su propia existencia contra lo desconocido. Sus vecinos, cuando la veían, la describían como alguien absorbida por algo que nadie podía comprender del todo. Esta historia plantea preguntas fascinantes. ¿Era Sarah Winchester simplemente una mujer atrapada en el dolor y la culpa, construyendo su propia prisión arquitectónica como forma de sanar su mente, o realmente creía que los espíritus de los fallecidos la perseguían? La línea entre obsesión, locura y realidad paranormal parece desdibujarse en cada pasillo de su mansión. Lo que sí es seguro es que la vida de Sarah Winchester quedó marcada para siempre por el dolor y el miedo, y que su legado, la casa Winchester, se convirtió en un símbolo eterno de misterio, obsesión y lo inexplicable. Pero antes de recorrer los pasillos y descubrir los secretos de la mansión, debemos entender cómo comenzó su construcción y qué la hizo tan extraordinaria. Tras la muerte de su esposo y de su hija, Sarah Winchester se trasladó a California y compró un terreno en San José. Allí comenzaría lo que muchos consideran su obra más enigmática y desconcertante, la construcción de la casa Winchester. Lo extraordinario de esta casa no es solo su tamaño, sino la manera en que fue concebida, un laberinto interminable que desafía toda lógica arquitectónica. Se dice que Sarah nunca permitió que la construcción se detuviera. Obreros trabajaban día y noche, adaptándose a cambios constantes de planos y estructuras. Las instrucciones llegaban directamente de Sarah, y algunas versiones cuentan que eran inspiradas por médiums que le dictaban cómo debía construir la casa para protegerse de los espíritus. No se trataba solo de construir una vivienda, era un refugio espiritual, un lugar que debía confundir y repeler a las presencias que ella temía. La mansión creció de manera caótica y fascinante. Escaleras que no llevan a ningún lado, ventanas que miran hacia otras habitaciones, pasillos que parecen repetirse hasta perder el sentido. Se construyeron puertas que se abren a paredes vacías y habitaciones secretas que solo Sarah conocía. Incluso hay escaleras que terminan abruptamente en el techo y balcones que miran hacia el vacío. Cada detalle, cada irregularidad arquitectónica tenía un propósito simbólico, según la visión de Sarah. Los historiadores y arquitectos que han estudiado la casa describen su diseño
como un rompecabezas tridimensional. Es imposible recorrerla con lógica convencional. Cada visita se convierte en un viaje desconcertante, donde la sensación de desorientación es constante. Para Sara, este laberinto era un escudo. Los espíritus no podían atraparla si nunca podían encontrar un camino claro. La construcción no solo era interminable, sino también altamente simbólica. Se dice que muchos elementos estaban inspirados en la numerología y en supersticiones de la época. Por ejemplo, algunas escaleras tenían 13 peldaños, un número que Sara creía tenía propiedades protectoras. Las ventanas y puertas seguían patrones que, según los médiums, alejaban la energía negativa y confundían a los espíritus. A medida que pasaban los años, la casa creció hasta contar con más de 160 habitaciones, incluyendo salones, bibliotecas, cocinas y dormitorios, cada uno con características únicas y muchas veces ilógicas. El exterior, aunque majestuoso, refleja la naturaleza desconcertante de la mansión. Torres asimétricas, ventanas en lugares imposibles y jardines que parecían diseñados para perderse. Pero más allá de su arquitectura, lo que hace especial a la casa Winchester es la intención detrás de cada ladrillo y cada escuadra. Una mujer en duelo, obsesionada con protegerse de algo que solo ella percibía. Esta obsesión creó no solo una obra arquitectónica única, sino también un lugar cargado de misterio y, según muchos, de energía paranormal. Para los visitantes y estudiosos de la mansión, recorrer sus pasillos es como entrar en la mente de Sarah Winchester. Cada giro inesperado, cada puerta que lleva a otra habitación en lugar de salir, cada escalera que termina abruptamente, cuenta la historia de una mujer consumida por la culpa, el miedo y la creencia en lo sobrenatural. Ahora que entendemos cómo y por qué se construyó esta mansión, estamos listos para explorar los fenómenos paranormales que muchos aseguran han ocurrido dentro de sus paredes, desde sombras que se mueven solas hasta ruidos inexplicables. La casa Winchester no solo confunde a quienes la recorren, sino que también aterroriza a quienes creen en la presencia de lo desconocido. La casa Winchester no solo es famosa por su construcción laberíntica, sino también por los fenómenos paranormales que muchos aseguran haber experimentado en su interior. Desde su apertura al público han surgido relatos de sombras que se mueven solas, susurros misteriosos y puertas que se cierran o abren sin explicación alguna. Guías turísticos que han trabajado en la mansión cuentan que, al recorrer ciertos pasillos, sienten la inexplicable sensación de ser observados. Algunas habitaciones emiten un frío repentino, incluso en días cálidos, y se oyen crujidos que no corresponden con la estructura de la casa. Hay quienes afirman que los muebles se mueven sutilmente, como si una presencia invisible los desplazara. Muchos visitantes han reportado ver figuras fantasmales que desaparecen al mirar directamente, sombras que cruzan pasillos y luces que se encienden y apagan sin ninguna razón. Algunos aseguran haber sentido manos invisibles tocándolos o rozándolos mientras exploraban habitaciones solitarias. Estos relatos se han repetido durante décadas, alimentando la leyenda de la mansión. Empleados que trabajaron para Sarah Winchester también dejaron sus testimonios. Relatan haber oído susurros en habitaciones vacías, pasos que resonaban en escaleras abandonadas y objetos que cambiaban de lugar de manera inexplicable. Algunos aseguraban que la presencia de Sarah todavía se sentía. Una mujer vigilante
que continuaba controlando la casa incluso después de su muerte. Investigadores paranormales que han estudiado la casa Winchester han registrado anomalías sorprendentes, usando cámaras de visión nocturna y detectores de campos electromagnéticos. Han captado movimientos de sombras, variaciones extremas de temperatura y sonidos que no tenían origen físico. Estos fenómenos parecen concentrarse especialmente en ciertas habitaciones y pasillos, aumentando la sensación de que la casa misma está viva y consciente de los visitantes. Algunos expertos sugieren que la combinación de la arquitectura laberíntica, la obsesión de Sarah y la historia trágica de su vida pudo haber generado un lugar con una energía particularmente intensa. Otros creen que los fenómenos son completamente paranormales, energías de los espíritus que ella intentaba apaciguar y que todavía permanecen en la mansión. Los relatos no se limitan a los adultos. Incluso niños que han visitado la casa afirman haber visto figuras de mujeres y hombres del pasado, moviéndose entre las habitaciones o detrás de las ventanas. Para muchos, la casa Winchester no es simplemente un edificio antiguo, es un espacio donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se difumina. Estos fenómenos han convertido a la mansión en uno de los lugares más fascinantes para los estudiosos de lo paranormal. Cualquiera que recorra sus pasillos puede sentir, aunque solo sea por un instante, la presencia de algo que desafía la lógica y el entendimiento humano. La combinación de historia, arquitectura y misterio hace que la casa Winchester siga siendo un imán para quienes buscan experimentar lo inexplicable de primera mano. Ahora que conocemos los extraños sucesos que han sido reportados durante más de un siglo, podemos explorar cómo los visitantes y expertos perciben la energía de la casa y que la convierte en un lugar único en un mundo del misterio. Muchos de los fenómenos que ocurren en la casa Winchester han sido narrados por aquellos que la han visitado. Guías turísticos, historiadores, investigadores paranormales e incluso simples curiosos han compartido experiencias que parecen desafiar toda lógica. Una guía que trabajó varios años en la mansión cuenta cómo, al recorrer los pasillos del segundo piso, sentía constantemente la sensación de ser seguida. A veces, al mirar hacia atrás, no veía a nadie, pero una presencia invisible parecía acompañarla, produciendo escalofríos que recorrían todo su cuerpo. Incluso describe cómo las puertas se abrían y cerraban solas, como si la casa misma le hablara. Visitantes ocasionales han relatado experiencias aún más inquietantes. Una pareja que recorría los pasillos asegura haber visto una figura femenina vestida con ropas de finales del siglo XIX, que desapareció al girar la esquina. En otra ocasión, un hombre afirmó escuchar risas de niños en una habitación vacía, y al investigar no encontró a nadie. Estos encuentros dejan una sensación de misterio que muchos describen como extrañamente real. Algunos historiadores y estudiosos que han trabajado en la casa mencionan que, a pesar de conocer la historia y los hechos, nunca pudieron explicarse los eventos que presenciaban, sombras que se movían sin fuente de luz, objetos que cambiaban de lugar e incluso cambios bruscos de temperatura que hacían que los visitantes se estremecieran sin razón aparente. Todo esto contribuye a la leyenda de que la casa Winchester sigue habitada por algo más que recuerdos. No solo adultos han tenido experiencias extrañas. Niños que han visitado la mansión han relatado encuentros con figuras fantasmales, luces que se movían en habitaciones vacías y la sensación de que alguien los observaba desde las sombras.
Estas experiencias, aunque difíciles de verificar, se repiten con frecuencia, aumentando la reputación de la mansión como un lugar de energía intensa y presencia inexplicable. Incluso algunos investigadores paranormales que ingresan con equipos especializados han registrado fenómenos que parecen imposibles: campos electromagnéticos que suben sin explicación, sonidos que se captan en grabaciones pero que no son audibles al oído humano, y movimientos de sombras que no corresponden a ningún ser físico presente. Para ellos, la casa Winchester representa un caso fascinante y único en el estudio de lo paranormal. Estos testimonios nos muestran que, más allá de la arquitectura laberíntica y la historia de Sarah Winchester, la mansión tiene una presencia que impacta a quienes la recorren. Es como si la energía de los años de construcción y de la obsesión de su dueña todavía estuviera viva, interactuando con quienes entran en sus pasillos. Por estas razones, la casa Winchester sigue siendo un destino obligado para quienes buscan experimentar lo inexplicable de primera mano. Un lugar donde la historia, la arquitectura y lo paranormal se entrelazan de manera inigualable. Ahora, para comprender mejor los misterios de esta mansión, debemos adentrarnos en la simbología y los secretos ocultos en cada rincón, que muchos creen que eran las verdaderas herramientas de Sarah para protegerse de los espíritus. Uno de los aspectos más fascinantes de la casa Winchester es la simbología y los secretos que parecen estar ocultos en cada rincón. Cada escalera, puerta y ventana no solo formaba parte del laberinto arquitectónico, sino que, según algunos historiadores y estudiosos del oculto, tenía un propósito espiritual específico. Se dice que Sarah Winchester aplicaba principios de numerología y superstición en la construcción de su hogar. Por ejemplo, muchas escaleras tienen 13 peldaños, un número considerado místico y protector, capaz de confundir a los espíritus, puertas que no llevan a ninguna parte, habitaciones ocultas y pasillos interminables parecen diseñados no para la comodidad humana, sino para crear un laberinto espiritual que mantuviera alejados a los fantasmas. Ventanas colocadas en lugares aparentemente ilógicos no eran errores de construcción, sino estratégicas según se cree. Algunas miran hacia otras habitaciones, creando perspectivas confusas. Otras hacia el exterior, permitiendo que la luz y la sombra se movieran de manera extraña durante el día, lo que según las creencias de la época también ayudaba a dispersar la energía negativa. Los símbolos y patrones geométricos presentes en la mansión también llaman la atención, desde la forma de los jardines hasta la orientación de ciertas habitaciones. Se cree que Sarah estaba intentando aplicar principios de protección espiritual, combinando la arquitectura con lo esotérico. Los médiums que le aconsejaban le indicaban cómo debía ubicar puertas, ventanas y escaleras para confundir a los espíritus y crear un entorno seguro para ella. Además, se dice que Sarah tenía un profundo respeto por ciertos rituales y creencias místicas. Algunos relatos mencionan que ciertas habitaciones fueron construidas para realizar pequeñas ceremonias de protección, mientras que otras estaban dedicadas a la contemplación o al aislamiento, creando espacios con distintas energías dentro de la mansión. Todo estaba pensado para equilibrar lo tangible con lo espiritual. La combinación de obsesión, superstición y detalle arquitectónico hizo que la casa Winchester no solo fuera una residencia, sino un laberinto vivo, lleno de mensajes ocultos y estrategias de defensa contra lo paranormal. Cada visitante que recorre sus pasillos puede percibir, aunque solo sea de manera intuitiva, que hay algo más que ladrillos y madera. Hay intención,
misterio y una energía que desafía la lógica. Entender la simbología de la casa Winchester nos permite comprender mejor la mente de Sarah, una mujer atrapada por la culpa y el miedo, que convirtió su obsesión en una obra arquitectónica única y enigmática, un refugio tanto físico como espiritual, que ha sobrevivido al tiempo y a la historia, conservando su aura de misterio hasta nuestros días. Tras la muerte de Sarah Winchester en 1922, la mansión quedó como un testimonio eterno de su vida, sus obsesiones y su misteriosa relación con lo paranormal. Hoy, más de un siglo después, la casa Winchester sigue fascinando al mundo entero, no solo por su arquitectura laberíntica, sino también por los relatos y fenómenos inexplicables que la rodean. Convertida en patrimonio histórico y turístico, la mansión atrae a investigadores, curiosos y amantes del misterio de todos los rincones del planeta. Su fama ha trascendido fronteras, inspirando libros, documentales, películas y series dedicadas a explorar sus secretos. Para muchos, recorrer sus pasillos es como viajar en el tiempo y adentrarse en la mente de una mujer que vivió entre el miedo y la superstición. El legado de Sarah Winchester va más allá de la arquitectura. Su historia es un recordatorio de cómo el dolor, la culpa y la obsesión pueden transformarse en actos extraordinarios y misteriosos. Cada pasillo, cada escalera que no lleva a ninguna parte, cada habitación secreta es un reflejo de su mente y de su intento por protegerse de lo desconocido. La casa Winchester, en este sentido, es mucho más que un edificio. Es un monumento a la psicología humana, a la superstición y a la fascinación por lo inexplicable. Hoy, quienes visitan la mansión no solo buscan conocer su historia, sino también sentir la atmósfera que la hace única. La mezcla de arquitectura confusa, energía misteriosa y relatos paranormales genera una experiencia que muchos describen como intensa, sobrecogedora e incluso espeluznante. Es un lugar donde el pasado y lo sobrenatural parecen convivir en perfecta armonía. Al reflexionar sobre la casa Winchester, nos damos cuenta de que algunas historias trascienden el tiempo porque tocan algo profundo en la mente y el corazón humanos. La búsqueda de protección, la lucha contra el miedo y la necesidad de encontrar sentido a lo inexplicable. Sarah Winchester, con su mansión laberíntica, dejó un legado que sigue despertando curiosidad, fascinación y, por qué no, un poco de temor. Y ahora te pregunto a ti, espectador, ¿crees que la casa Winchester está realmente embrujada? ¿O que toda esta historia es simplemente la proyección de la mente de una mujer atrapada por la culpa y la superstición? La respuesta puede ser tan misteriosa como la propia mansión. Si te ha intrigado esta historia, no olvides suscribirte al Despertar Oculto, donde seguimos explorando los misterios que la historia y la vida cotidiana tratan de esconder. Hasta la próxima. Y recuerda, a veces el misterio se encuentra más cerca de lo que creemos.